Señores, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy nos encontramos en la plataforma del Instituto ENIF para dar inicio a la segunda sesión del Diplomado Virtual en Normas Internacionales de Información Financiera para pymes. Ya tenemos en plataforma a la doctora Nayib Ruiz Saavedra de Colombia. Doctora, muy buenos días, encantado de tenerlo nuevamente en plataforma. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy vamos a continuar con la parte de presentación de estados financieros. Fantástico, doctora. Iniciamos. Bueno, entonces, recordemos lo que estábamos viendo en la sesión anterior. Estábamos hablando que en cuanto a la presentación de estados financieros, hay un conjunto completo de estados financieros. Estos son el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros. Entonces, vamos a ver la sección 4, donde nos habla del estado de situación financiera. ¿Qué nos dice acerca del estado de situación financiera? Esta sección de la NIF para pymes establece la información a presentar en un estado de situación financiera, que a veces es denominado el balance. Presenta los activos y patrimonios de una entidad en una fecha específica. Es decir, en este momento, cuando estamos montando nuestro estado de situación financiera, básicamente lo que estamos buscando es establecer cómo está la situación de la compañía, es decir, cuánto tenemos frente a derechos, que son nuestros activos, frente a las obligaciones inherentes. Si tenemos la capacidad de que lo que tenemos como derecho sopese las obligaciones que tenemos en el estado de situación financiera. A continuación, vamos a ver los nombres o la taxonomía XBRL que se debe emplear en la presentación del estado de situación financiera. Tenemos deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Aquí, ¿qué se debe clasificar? Se debe clasificar todo lo respecto a clientes, anticipos, deudores varios, todas las cuentas por cobrar. En activos financieros, básicamente, ¿qué vamos a encontrar? Como indica la sección 11 de la NIF para pymes, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con caja, bancos, CDTs, todos aquellos instrumentos financieros que para una parte es un activo financiero, mientras que para otra parte es un pasivo financiero. También tenemos la parte de propiedad, planta y equipo. Vamos a tener los elementos de propiedad, planta y equipo que utiliza la compañía para ejecutar el normal desarrollo de sus funciones, de sus operaciones. Tenemos propiedades de inversión registradas a valor razonable con cambio en resultados. Recordemos un poco la pregunta que nos hicieron en la sesión anterior acerca de si las propiedades de inversión las podríamos manejar bajo un modelo de costo. Y pues básicamente nosotros en la presentación de nuestro estado de situación financiera es importante que diferenciemos si esa propiedad de inversión está registrada a valor razonable con cambio en resultados, es decir, si las tenemos a precio de mercado o si la vamos a llevar sencillamente bajo modelo de costo. Tenemos unos inventarios, tenemos activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada, tenemos activos biológicos a valor razonable, tenemos activos intangibles. Es importante entregarle a la gerencia las herramientas necesarias para el entendimiento de esta información a presentar. Por ejemplo, nosotros en Colombia, lo que era propiedades de inversión, propiedad, planta y equipo, activos biológicos, todo lo presentábamos en un solo ítem que se llamaba propiedad, planta y equipo. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos leyendo la información financiera, cuando estamos realizando un análisis financiero, si vemos un grupo que se llame propiedad, planta y equipo, y dentro de esa propiedad, planta y equipo están los activos propios para ejecutar la razón social de la compañía, propiedad de inversión y adicionalmente activos biológicos, pues no vamos a ver realmente la razonabilidad de las cifras. Diferente es que un accionista, un usuario de la información financiera, vea por separado cada uno de estos activos. ¿Por qué? Porque un activo biológico básicamente tiene que ver cuando tenemos plantas, animales, etcétera, etcétera, que son parte del
del ejercicio de la compañía. La parte de propiedades de inversión, ya sabemos que son terrenos y edificaciones que tienen que ver con rentas de capital. Entonces es importante tener en cuenta esta taxonomía en la presentación de los estados financieros. El siguiente punto son las inversiones. Hay inversiones en asociadas, inversiones en entidades controladas de forma conjunta. Lo vamos a ver a lo largo de la exposición acerca de qué es una inversión en asociada. ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué es una inversión en asociada? La norma nos dice que una inversión en asociada es cuando tenemos influencia significativa, es decir, la compañía tiene una inversión en una compañía, pero no tiene control, simplemente tiene influencia significativa, no tiene control. También puede suceder que tengamos inversiones en entidades controladas de forma conjunta, es decir, cuando nosotros tenemos control conjunto sobre una inversión. Entonces, nuestra compañía tiene de forma conjunta control en otra compañía. Entonces, ahí vamos a presentarlo en el estado de situación financiera. Tenemos cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. Pasivos financieros. Aquí esta parte de pasivos financieros tiene que ver, por ejemplo, con las obligaciones con los bancos. Tenemos activos y pasivos por impuestos corrientes. Básicamente aquí tenemos que clasificar y presentar todos aquellos impuestos relacionados con la ganancia o la renta. Adicional al cierre de cada ejercicio contable, tenemos que presentar nuestros activos y pasivos por impuestos diferidos. También tenemos que tener en cuenta provisiones y si estamos presentando estados financieros consolidados, recordemos que tenemos que presentar la participación no controlante, separada del patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Doctora Nail. Señor. Ahora me piden que por favor podamos poner las diapositivas en pantalla completa. Ok. Esa 15 es la que yo uso normalmente colgar. ¿Ya? Pero entonces, al hacer el registro así como lo estoy haciendo, pues si ahora sí, doctora. Perfecto. De igual forma, esta sección 4 nos dice que la compañía puede clasificar su estado de situación financiera en corriente y no corriente o por grado de liquidez. Activos corrientes. ¿Qué nos dice la norma de qué es un activo corriente? Para clasificar un activo corriente, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es el ciclo normal de la operación. Es decir, si... Un momento, por favor. Luz, es que no escucho con lo que estás hablando. O hacemos al contrario. Qué pena. Gracias, disculpen, por favor. Listo, entonces como les estaba comentando, activos corrientes. Básicamente, activo corriente tiene que ver con el ciclo normal de la operación. ¿A qué se refiere la norma con ciclo normal de la operación? Es diferente el ciclo normal de operación de una empresa que se dedica a cultivar tomates. Es diferente una empresa que se dedica a cultivar tomates a una empresa que se dedica, por ejemplo, a fabricar llantas, a ensamblar carros, etcétera, etcétera. Su ciclo normal de operación difiere significativamente uno del otro. ¿Qué es lo que busca la norma? Que presentemos presentemos nuestros activos corrientes y nuestros pasivos corrientes de acuerdo a si se mantiene principalmente con fines de negociación dentro de ese ciclo normal. Si supera ese ciclo normal, ya lo clasificaríamos como no corriente. Se espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha sobre el que informa. Si se trata de efectivo o equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado o utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de 12 meses desde la fecha que se informa. Entonces, en el momento en que la gerencia toma la decisión de presentar entre corriente y no corriente y o por grado de liquidez, lo que dice la norma es, lo primero que se tiene que determinar es cuál es su ciclo normal de operación. Lo mismo sucede con el pasivo corriente. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación.
mantiene el pasivo principalmente con el propósito de liquidar. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Es decir, si la entidad tiene una obligación financiera, dice la norma, que en teoría debemos separar qué parte es corriente de la parte no corriente. Pero supongamos que la empresa, por cuestiones económicas o por cuestiones de liquidez, no puede pagar ese pasivo financiero, esa obligación financiera. Si ya definitivamente no puede la empresa seguirlo presentando como no corriente porque el banco le está exigiendo que debe cancelarlo de forma inmediata, dice la norma que debemos presentarlo como pasivo corriente. La NIF no prescribe ni el orden ni el formato en que tienen que presentarse las partidas. Básicamente proporciona una lista de partidas, las cuales debemos incorporar en nuestro estado de situación financiera. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un pequeño ejercicio. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? En pantalla lo que nos dice es que debemos clasificar estas partidas en corriente y no corriente. Nuevamente, para poderlas clasificar en corriente y no corriente, tenemos que ver el ciclo de operación. Entonces, muy posiblemente, si nosotros estamos en una empresa, por ejemplo, somos una firma de auditores, una firma de contadores, nuestro ciclo de operación puede depender ya sea de las contabilidades que llevemos, las auditorías que llevemos, las asesorías que estemos llevando. Si nosotros vemos que es imposible o no es fácil determinar ese ciclo normal de operación, dice la norma que sencillamente tomemos para establecer o mantenemos el ciclo de 12 meses, de un año. En ese orden de ideas, si nuestra política no podemos establecer ese ciclo normal de operación, además que, por ejemplo, en Colombia, nosotros siempre presentamos corriente menor a un año, no corriente superior a un año. Entonces, ya sencillamente por presentación ante las entidades de control, ante las entidades tributarias, ante incluso los mismos accionistas, ya tomamos como ese punto de partida que son los 12 meses. Entonces, si dejamos eso en la política contable y vamos a establecer esa presentación corriente y no corriente, lo que vamos a hacer a continuación es, tomando este borrador, decir qué parte es corriente y qué parte no es corriente. No sé si nos tomamos un tiempo para que, por favor, ustedes cada uno, al frente de lo que estamos viendo en pantalla, establezcan si es corriente o no corriente, o sencillamente, no sé si el doctor Edu, a través de que cada persona alce la mano, empezamos a identificar si es corriente o no corriente. Empecemos con la primera, efectivo. ¿Es corriente o no corriente? Adelante, esperamos la participación de cada uno de ustedes. Fátima nos dice corriente, doctora. Ok, perfecto. Equivalentes al efectivo. David Noa es corriente. Corriente, Agustín Sánchez. Perfecto. Tengamos en cuenta que equivalente al efectivo, de acuerdo con la sección 7, se deben clasificar aquellas partidas que cumplen básicamente 3 características principales. La primera, que son instrumentos o activos financieros que tienen una convertibilidad muy fácil a efectivo. Por ejemplo, un CDT. Un CDT es fácilmente convertible en efectivo. Su riesgo es mínimo y el vencimiento o la maduración de ese activo financiero es inferior a 3 meses. Entonces, en ese orden de ideas, precisamente por ser como tan de liquidez, esos tipos de activos financieros los vamos a llevar como corriente. Reparto de ganancias por participaciones no controladoras para el año.
lo llevaríamos corriente o no corriente. Adelante, a la espera de sus comentarios. Tienen habilitado el chat como también el micrófono. Es importante tener en cuenta que aquí nos está diciendo, básicamente un reparto de ganancias es que es una cuenta por cobrar porque muy posiblemente la compañía tiene una participación no controlante, es decir, puede tener una participación del 15%, del 10%, es decir, no le da control. En ese caso específico, voy a contestar por todos, sería un activo no corriente, activo corriente. Dividendos declarados por la pyme A. Tania María Corriente indica, doctora. Perfecto. ¿Por qué? Nosotros en qué momento dejamos esos dividendos en el momento en que ya están declarados, es decir, ya son fácilmente cobrables, por decirlo así. Es decir, que en este caso lo llevamos como corriente. Inventario. Entonces, aquí la respuesta del inventario es depende. ¿Depende de qué? Depende del ciclo de operación. Como les había comentado, lo primero que tenemos que establecer es cuál es el ciclo de operación de la compañía. Si tenemos un ciclo de operación, supongamos, de 18 meses y tenemos un inventario dentro de esos 18 meses, muy posiblemente lo vamos a clasificar como corriente. Las propiedades de inversión son activo no corriente. Las propiedades planta y equipo son activo no corriente. Esta clasificación tenemos que revisarla nuevamente, como les digo, se debe realizar de acuerdo al ciclo de operación. Podemos tener en cuanto a la parte de pasivos, por ejemplo, deudas a largo plazo. Tenemos 500 unidades monetarias de capital pagaderas al 1 de enero de cada año. Entonces, como ya nos dice el enunciado, son deudas a largo plazo, entonces la vamos a clasificar como pasivo no corriente. Interés acumulado sobre la deuda a largo plazo, pero es pagadero en menos de 12 meses. Es la porción corriente de ese interés que yo tengo por pagar. Entonces, en este caso, la vamos a clasificar como pasivo corriente. Capital en acciones, pues ya sabemos que lo vamos a dejar en el patrimonio. Ganancias acumuladas al comienzo del año, patrimonio. Ganancia del año, vamos a colocarla dentro de patrimonio. Participación no controlante. Es importante tener en cuenta que para el estado de situación financiera debemos presentar esa participación no controlante dentro de patrimonio. Depreciación acumulada sobre propiedades, planta y equipo, activo no corriente. Provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro. Esta provisión la vamos a presentar en activo no corriente. Acreedores comerciales. Son cuentas por pagar. Posiblemente tendríamos que identificar que podemos tener cuentas por pagar inferiores a un año o cuentas por pagar superiores a un año. Nuevamente, esto depende del ciclo normal de la operación. Provisión de garantía. Caduca 12 meses después de la fecha de venta. Entonces, nos dedicamos a la venta de productos y esa provisión de garantía la hacemos para el año siguiente. Entonces, en este orden de ideas, esa provisión de garantía la reconoceríamos como un pasivo no corriente. Provisión para restauración ambiental. Esta sí la vamos a llevar como un pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque se espera que se lleve a cabo en el 2009 y estos estados financieros los estamos cerrando al 2001. Provisión por licencia de vacaciones. La licencia sin usar caduca 12 meses después del año en que se acumula. Entonces, muy posiblemente, esta licencia de vacaciones también tenemos que identificar como pues en la anotación que debemos acá nos dice que es sin usar, caduca 12 meses después de la fecha
es decir, que en teoría estaríamos ante un pasivo corriente. Dividendos por pagar, esos dividendos por pagar debemos clasificarlos como corriente. Entonces, en este orden de ideas, es lo primero que debemos establecer cuando estamos en el montaje del estado de situación financiera, teniendo en cuenta la política contable, definir si es corriente o no es corriente. Adicional, ¿qué nos dice la sección 4? Se incluyen otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad. Es decir, en la parte de las notas a los estados financieros, donde nosotros colocamos esa información adicional, ahí podemos mirar cómo vamos a establecer esa presentación del estado de situación financiera. Por ejemplo, nosotros podemos en nuestra propiedad, planta y equipo separarlo por segmentos de operación, es decir, si nosotros nos dedicamos a extraer carbón, pero adicional a ese carbón lo convertimos en coque, muy posiblemente notas a los estados financieros podemos separar esa propiedad, planta y equipo por esos dos segmentos de operación. Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupación de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones para que revelemos información más relevante. La decisión de presentar partidas adicionales por separado se basará en una evaluación de todo lo siguiente: importes, naturaleza, liquidez de los activos, la función de los activos dentro de la entidad, los importes, la naturaleza y el plazo de los pasivos. Entonces, todos estos criterios debemos tener en cuenta en la parte de cómo debemos presentar en el estado de situación financiera. Adicional, dice la norma que podemos presentar de forma separada en notas a los estados financieros esa información de acuerdo a qué, como les había dicho o les había descrito anteriormente, en propiedad, planta y equipo, en clasificaciones adecuadas para la entidad, como estábamos hablando de la empresa minera. Las cuentas comerciales o deudores comerciales y otras cuentas por cobrar las podemos separar, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, partes relacionadas, es decir, las cuentas por cobrar de los accionistas. También la podemos separar en cuentas por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos acumulados pendientes de facturar. Es decir, nosotros prestamos un servicio, en el caso de la firma de auditores, en la firma de contadores, que era el ejercicio que había mencionado anteriormente, y prestamos el servicio, pero por X motivo no alcanzamos a facturar. Entonces, vamos a reconocer ese ingreso y vamos a reconocer esa cuenta por cobrar, pero vamos a tener en cuenta que la vamos a separar en un ítem que se llama ingresos acumulados o devengados pendientes de facturar. Inventarios. Los inventarios también debemos presentarlos por separado. ¿Por qué? Porque debemos separar lo que es la materia prima, los que están en proceso y los que ya están listos para ser vendidos, así como aquellos que son bienes fungibles o suministros o materiales que son necesarios, ya sea para la producción del bien o para la prestación del servicio. Lo mismo en acreedores comerciales. Esos acreedores comerciales, dice la norma, que vamos a tener en cuenta que la podemos separar, la podemos presentar entre cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a accionistas, ingresos diferidos y o acumulaciones o devendos. También debemos tener en cuenta la parte de provisiones, cómo vamos a separar esas provisiones. En cuanto al patrimonio, ¿qué nos dice la norma? Que debemos separarlo por las clases del patrimonio, tales como el capital desembolsado, las primas de emisión, ganancias acumuladas. Importantísimo, debemos tener en cuenta cuáles son nuestras partidas de otros resultados integrales. La NIP para pymes contempla solo 4 partidas de otros resultados integrales. La primera partida que debemos tener en cuenta es la partida por ganancias pérdidas del valor actuarial. Es decir, si la empresa
pymes tiene a su cargo la pensión de algún empleado, esa valoración de ese pasivo pensional lo debe reconocer al patrimonio como una partida de otro resultado integral. Otra partida de otro resultado integral en pymes, por ejemplo, el valor razonable de propiedades, planta y equipo. Esas variaciones de ese valor razonable se reconocen en otro resultado integral. Otra partida de otro resultado integral es la diferencia en cambio por una inversión neta en el extranjero. Es decir, si nosotros como controlante estamos en un país, por ejemplo, Perú, y tenemos una inversión en otro país, por ejemplo, Costa Rica, en el momento en que hacemos nuestro estado financiero consolidado, vamos a reconocer una diferencia en cambio. Esa diferencia en cambio por esa inversión en el extranjero no la reconocemos en resultado, sino la reconocemos en otro resultado integral. Y la cuarta partida es la que tiene que ver con instrumentos financieros que se miden a valor razonable cuando se trata de efectivo. Es decir, nosotros tenemos un instrumento financiero compuesto, esas variaciones las tenemos que llevar a precio de mercado, a valor razonable, y la contabilizamos como otro resultado integral. También tenemos que tener en cuenta que cuando se trata de una entidad o de un capital en acciones, debemos separarlo en cada clase de capital y si hay reservas, debemos hacer una breve descripción de la reserva. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta del estado de situación financiera. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, este es el momento para que lo puedan realizar. Pueden realizar sus preguntas vía chat como también vía micrófono. Por el momento no tenemos preguntas, doctora Nail. O sea, podemos decir que ya podemos un chilito en este punto. Sí, doctora, continuamos. Perfecto. Entonces, sigamos con la explicación. Vamos a ver la sección 5, estado de resultados integrales. Básicamente aquí, ¿qué es lo que vamos a reflejar? ¿Qué es lo que vamos a presentar a los usuarios de la información financiera? Vamos a ver el rendimiento, o sea, cómo está la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a analizar es cómo debemos presentar ese estado de resultados integrales. Dice la norma que lo podemos presentar como un solo estado financiero o como dos estados financieros. Ya depende del criterio de la política contable de la gerencia. Es decir, como un solo estado financiero, no sé si de pronto miremos acá un poco en la pantalla. Aquí no está bien la clasificación, pero sí lo que quiero hacerles caer en cuenta es que en un solo estado de resultado integral es cuando después de la ganancia antes de impuesto, luego de esa ganancia antes de impuesto, vamos a colocar el impuesto de ganancia, vamos a tener una ganancia después de impuesto, una ganancia neta, y adicional, recordemos que tenemos las partidas de otros resultados integrales. Esas partidas de otros resultados integrales lo presentamos después de ese resultado neto para llegar a un resultado integral total del año, o lo que hacemos o lo que podríamos hacer es presentarlo de forma separada. Entonces, en la pantalla, ustedes ven los ejercicios, ven el ejercicio de cómo se debe montar un estado de resultado integral. En este momento, yo voy a abrir un Excel y voy a hacer la clasificación pertinente teniendo en cuenta estas partidas. En nuestro ejercicio nos dice que tenemos ingreso de actividades ordinarias por 20,000. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer. Lo primero que vamos a colocar aquí es estado de resultados integrales, que era lo que habíamos visto en la clase anterior. Vamos a colocar el nombre de la compañía.
y la fecha del estado de resultados integrales. Lo primero que tenemos que mirar es la parte de ingresos de actividades ordinarias. Entonces vamos a colocar acá ingresos de actividades ordinarias. Nuestros ingresos de actividades ordinarias, según nuestro ejercicio, están en 20.000. 20.000 unidades monetarias. A esos ingresos de actividades ordinarias, ¿nosotros qué debemos descontar? A eso le vamos a descontar el costo de ventas. Entonces aquí nuestro costo de venta, según el ejercicio, es de 7.000. Eso nos va a dar como resultado nuestra ganancia, pérdida bruta. ¿Listo? Luego nos habla la norma que, y esto es muy importante, no debemos presentar ninguna partida como extraordinaria. Es decir, nosotros no deberíamos en nuestro estado de resultado integral, en nuestras notas a los estados financieros, definir una partida como partida extraordinaria. Recordemos, por favor, que los gastos se deben clasificar y presentar de acuerdo a la naturaleza. Otra opción es que ya por política contable los presentemos por función, como los que tenemos acá. Un gasto por naturaleza, por ejemplo, es la depreciación. Un gasto por función, por ejemplo, sería gasto de administración. El ejercicio que tenemos acá, y que están viendo en pantalla, es la presentación de gastos por función. Pero esta partida extraordinaria debemos reclasificarla ya sea a un costo de distribución, a un gasto de administración o a otros gastos, pero no la podemos presentar así. Entonces luego siguen costos de distribución. Esos costos de distribución, según nuestro ejercicio, son de 1.000. Tenemos los gastos de administración. Esos gastos de administración los tenemos en 4.000. Otros gastos, supongamos que esa partida extraordinaria, ya hicimos el análisis, no la podemos presentar en el estado de resultado integral, supongamos que corresponde al grupo de otros gastos. Por lo tanto, voy a tomar esta partida extraordinaria con estos otros gastos y los voy a presentar como uno solo. Ok, aquí más abajo nos dice que esa extraordinaria corresponde al deterioro de equipamiento de la oficina de ventas. Entonces aquí haciéndonos la aclaración de que estos 500 corresponden a deterioro, el deterioro lo vamos a presentar dentro de gastos de administración. Entonces a gastos de administración le vamos a sumar los 500. Otros gastos, 2.500. Tenemos unos costos financieros. Esos costos financieros, según nuestro ejercicio, son de 1.000. No tenemos ni otros ingresos ni otros gastos. Tenemos una ganancia pérdida.
antes de impuestos de 4.000. ¿Qué otro dato tenemos? Gasto por impuesto a las ganancias de 1.600, dividendo declarado y pagado 400, para un resultado integral total de 2.000. En este ejercicio no tenemos otros resultados integrales. Si tuviésemos otros resultados integrales, ¿qué haríamos? Entonces aquí vamos a colocar gasto, ingreso, impuesto a las ganancias, por 1.600. Aquí adicional nos habla de que tienen unas pérdidas actuariales sobre los planes de beneficios definidos. Entonces aquí vamos a colocar ganancia, pérdida neta hasta aquí estaría nuestro estado de resultados sin la parte de ORI. Entonces aquí vamos a colocar otros resultados integrales. Dice la norma que esos otros resultados integrales debemos presentarlos netos de impuesto. En este caso específico tenemos aquí pérdidas actuariales sobre planes de beneficios definidos. Entonces vamos a colocar por pérdidas actuariales sobre los planes de beneficios definidos. Por lo tanto, vamos a tener una ganancia, pérdida integral de 1.700. Entonces, de acuerdo a lo que nos decía en la presentación anterior, lo que nos dice es, debemos presentar todo en una sola presentación, en una sola hoja, como está en pantalla, o podemos presentar nuestro estado de situación financiera hasta la ganancia pérdida neta y en la siguiente vamos a presentar la parte que tiene que ver con otros resultados integrales. Si estamos ante estados financieros consolidados, esta ganancia pérdida neta tenemos que separarla, lo que es el atribuible al controlante y lo que es atribuible a la participación no controlante. Lo mismo tendríamos que separar esta ganancia pérdida integral entre participación controlante y participación no controlante. Entonces, supongamos que estamos hablando de una participación del 70 controlante y 30 no controlante. Entonces, debemos separar esta ganancia pérdida integral y colocar aquí controlante, el valor correspondiente, y no controlante, el valor correspondiente. Más adelante en la presentación lo vamos a observar. Entonces, lo primero que debemos hacer es, de acuerdo a este ejercicio que hicimos anteriormente, así muy rápido, identificar si lo vamos a presentar como un estado financiero o como dos estados financieros. Se especifican los requerimientos para la presentación de rendimiento financiero de la entidad, es decir, de la utilidad de la empresa.
Se ofrece una opción de política contable de presentar el resultado integral total en un único estado o en dos estados separados. Especifica las partidas por presentar en dichos estados y prohíbe la presentación o descripción de cualquier partida de ingresos o gastos como partidas extraordinarias. Es decir, solamente debemos presentarlo de acuerdo a su naturaleza, ya sea por función o por naturaleza, pero debemos hacer esa reclasificación. Caso específico, nosotros incluso antes de llegar NIF a Colombia, teníamos la costumbre de dejar partidas como gastos extraordinarios. ¿Por qué? Porque no llegó la factura o llegó con el mes siguiente, el año siguiente, lo llevamos allá como partidas extraordinarias porque para nuestro impuesto de renta no eran deducibles, entonces las presentábamos así y las manejamos así como partidas extraordinarias. ¿Qué nos dice la norma? Recordemos lo que habíamos visto en la clase anterior acerca de causación, de devengo. Básicamente nosotros debemos presentar las partidas en el momento en que ocurra el hecho económico. Lo mismo sucede con esta parte de partidas extraordinarias. Exige la presentación de un desglose de gastos utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione información que sea fiable o más relevante. Es decir, que en mi pequeño ejercicio, así muy pequeño que hice, muy posiblemente tengo que colocar una nota aquí a costos financieros y dentro de mi nota a los estados financieros discriminar esos costos financieros de acuerdo a la naturaleza. Pueden ser, por ejemplo, las chequeras, notas de débito, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya depende de lo que vamos a agrupar dentro de este ítem de costos financieros. También la norma nos dice qué debemos presentar o cuál es la definición de ingreso y de gasto. Tenemos o ingreso o tenemos ganancia, tenemos gasto o tenemos pérdidas. Ingresos son los incrementos de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, o bien como decremento en las obligaciones que dan como resultados aumentos del patrimonio y no están relacionadas con las aportaciones de los propietarios. ¿Qué son los gastos? Decrementos de beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionadas con distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. En cuanto al resultado integral total, la compañía tiene la opción de presentarlo en un único estado o en dos estados. En dos estados, el estado de resultados y un estado de resultado integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gastos reconocidos en el periodo, excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, que era lo que estábamos comentando ahorita. En un único estado, la compañía debe presentar en el estado de resultado integral todo lo que vimos anteriormente, es decir, la parte de ingresos, gastos, ganancia bruta antes de impuestos, etcétera, etcétera. Pero adicional, también debemos, si existe durante el periodo de ejercicio contable corrección de errores o cambios en políticas contables, debemos presentarlos en una línea separada. Y de igual forma, debemos presentar los tipos de otro resultado integral. Entonces, como les había comentado, son 4 ganancias y pérdidas que surgen de la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. Aplica para las empresas que son controladoras que deben presentar estados financieros consolidados y en el momento de hacer esa consolidación y si tienen una subsidiaria en el extranjero, esa diferencia en cambio la afectamos al patrimonio. Ganancias, pérdidas actuariales. Cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros de cobertura, de los derivados, cambios en el superávit de revaluación para las propiedades planta y equipo, siempre y cuando estén medidos bajo modelo de revaluación. ¿Qué debemos incluir? Ingresos de actividades ordinarias, costos financieros, participación en el resultado de las inversiones en asociadas y entidades controladas de forma conjunta,
¿Por qué? Veamos el ejercicio que teníamos acá. Entonces, supongamos que adicional a esta ganancia que tenemos por la operación de la compañía, la empresa tiene una inversión en negocio conjunto o asociada, pero ¿cómo lo reconocemos aquí en el estado de resultados integrales? Esa inversión se mide por método de participación. Es decir, de acuerdo a los estados financieros de este negocio conjunto o esa asociada, vamos a tener un porcentaje de participación en la ganancia de la compañía. ¿Eso dónde lo debemos reflejar? En una línea separada. Entonces, por aquí, muy posiblemente, en nuestro estado de resultado integral, vamos a colocar participación en el resultado de las inversiones en asociado. Entonces, participación en el resultado de la asociada. ¿Por qué? Porque los usuarios de la información financiera, supongamos que aquí sean 40, los usuarios de la información financiera quieren ver cuánto fue el rendimiento, o sea, cuánto fue su ganancia bruta, cómo participan los demás costos, gastos y adicional, si ese resultado o esa participación en esa sociedad le está generando una ganancia o le está generando una pérdida y debemos presentárselo de forma separada. Entonces, supongamos que en este caso nos está generando una ganancia. Por lo tanto, nuestra ganancia pérdida integral cambiaría. A eso se refiere la sección 5 cuando nos habla de participación en el resultado. Gasto por impuesto a las ganancias, el resultado, cada partida de otro resultado integral. En nuestro ejercicio solamente tenemos una. Y adicional, participación en otro resultado integral de la participación en esa asociada o en esa entidad controlada de forma conjunta, medida por método de participación patrimonial. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Adicional, cuando aplicamos nuestro método de participación patrimonial, aquí estamos reflejando la participación en el resultado. Aquí vamos a reflejar la participación en otros resultados integrales de esa asociada. Entonces, aquí vamos a tener nuestra participación en ORI, de esa participación en esa inversión en asociados. Supongamos que sean es por eso que la norma internacional nos permite hacer esta separación, esta presentación. Si es un estado financiero consolidado, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el resultado del periodo se debe separar entre participación controlante y no controlante. Lo mismo sucedería con el resultado integral total. Entonces aquí, si el resultado integral total, supongamos que es 70% para la controlante y 30% para la no controlante, en la misma medida tendríamos que presentarlo aquí de forma separada. Entonces aquí tendríamos en participación no controlante y lo separamos. Y en participación controlante. Entonces, ahí tendríamos ese resultado integral de 1.735 en controlante y no controlante. Lo mismo tendríamos que hacerlo con la ganancia, pérdida neta. Separarlo entre controlante y no controlante.
¿Qué debe presentar el estado de resultados? Ingreso de actividades ordinarias, costos financieros, participación en el resultado de las inversiones en asociadas y entidades controladas, gasto por impuesto. También otro punto que es muy importante aclarar es si tenemos operaciones continuas o operaciones descontinuadas, es decir, dentro de esta participación, dentro de esta ganancia neta de nuestro ejercicio de 2.440, puede ser que tengamos un segmento de operación, una línea de negocio, la cual la tengamos en venta. Entonces, la podemos tener ahí quietica, no tiene en este momento ningún tipo de utilidad. Y aquí en esta la vamos a separar lo que corresponde a operaciones continuas y a operaciones descontinuadas. Lo mismo sucede si lo estamos presentando en un solo estado o en dos estados. Una vez terminamos el resultado, en nuestro estado siguiente, porque este es el enfoque de dos estados, vamos a tomar el resultado, cada partida de otro resultado integral, la participación en el otro resultado integral de las asociadas o entidades controladas de forma conjunta y el resultado integral total. Según esta NIF, los efectos de correcciones y cambios en políticas contables se presentarán como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado en el periodo en el que surgen. Claro, es decir, tendríamos que revisar hasta qué punto el error es material, y si el error es material, lo que hacemos es corrección de errores y lo tenemos que presentar de forma separada. No sé si aquí más adelante tengamos un ejercicio. Sí, aquí básicamente dice la lista de errores y omisiones en la presentación del estado de resultado integral del grupo de la PYME para el año finalizado al 31 de diciembre. En este punto es importante lo que vimos frente a la materialidad. ¿Por qué? Porque la materialidad nos determina hasta qué punto tenemos que hacer corrección de errores. La entidad presentará partidas adicionales, encabezamientos, subtotales en el estado de resultado integral, cuando esta presentación sea relevante para comprender el rendimiento financiero. Nuevamente nos indica que no debemos presentar ni describir ninguna partida como extraordinaria. Y pues la empresa o la compañía debe presentar el desglose de gastos utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función del gasto dentro de la entidad, lo que le proporcione a la compañía una información más fiable o más relevante. La naturaleza, entonces, nos define que los gastos por naturaleza se agruparán en el estado de resultado integral, por ejemplo, depreciación, compra de materiales, costos de transporte, beneficios empleados, costos de publicidad. Y por función es como, por ejemplo, cuando los agrupamos en costo de ventas, costos de administración, costos de distribución, etcétera, etcétera, que era el ejercicio que teníamos en pantalla. No sé si hasta acá tenemos preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Este es el momento para que puedan realizar vía chat como también vía micrófono. Adelante, estamos a la espera de sus preguntas. Vamos a ver si alguien se anima a levantar la mano. En la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. La presencia de la doctora Nail. Señor. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta? Aún no, doctora, aún no tenemos preguntas. Ok, entonces continuemos. Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio, estado de resultados y ganancias acumuladas. Aquí vamos a ver una diferencia frente a lo que vimos o hemos visto en la NIC 1, presentación de estados financieros. Plenas, básicamente, debe presentar los 5 estados financieros. Pymes sí puede presentar una diferencia frente a qué? Frente al estado de resultados y ganancias acumuladas. Es decir, si los únicos cambios durante el año en el patrimonio fueron la ganancia o pérdida del ejercicio, si fueron cambios en políticas contables y corrección de errores,
o pago de dividendos y no hubo ningún otro movimiento en el patrimonio, la sección 6 de la NIF para pymes permite que se presente el estado de cambios en el patrimonio y el estado de resultado integral como un solo estado. Y ese estado se llama estado de resultados y ganancias acumuladas. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tenemos en esta sección 6 frente a la NIC 1, que es presentación de estados financieros. Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de la entidad para un periodo en un estado de cambios en el patrimonio o si se cumplen las condiciones específicas y la entidad así lo decide en un estado de resultados y ganancias acumuladas. Pero ¿qué sucede? Supongamos que al año siguiente yo presenté en este año mi estado de resultados y ganancias acumuladas, pero en el año siguiente tuve de pronto un movimiento de patrimonio diferente a los que he descrito y tenemos una partida hoy. ¿Esto qué significaría? Significaría que para que mis estados fueran comparables, tendría que para el año anterior, el año en que presenté el estado de resultados y ganancias acumuladas, debería presentar los 5 estados financieros. Entonces, es más de decisión de la compañía. Tendría que ser una empresa muy pequeña que no tenga muchos movimientos en el patrimonio o que ya por política contable defina y decida presentar los 5 estados financieros. El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa la entidad. ¿Qué debemos tener en cuenta? Las partidas de ingresos y gastos reconocidas en otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios de políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los importes de las inversiones hechas, los dividendos y otras distribuciones recibidas durante el periodo por los inversionistas del patrimonio.